Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a arrancar entonces con otro día de clases. Em, Igual es un momento maluco, les debo confesar. Realmente estamos en unos días muy terribles. El día de hoy pienso que particularmente nos ha dejado cosas más tristes que el anterior. Entonces, antes de arrancar la clase, quería decirles algo, porque yo siento que a veces a todos como que se nos olvida un poquito el horizonte y a veces creemos que nuestro objetivo en la vida es uno solo y se nos olvidan otras cosas más. Entonces, antes de empezar la clase, yo quería recordarles, si ustedes no se acuerdan, porque están estudiando medicina. Muy probablemente ustedes decidieron ser médicos hace un tiempo. Algunos de ustedes habrán hecho mucho más esfuerzo que otros para pasar. Probablemente algunos hicieron el premédico, otros no. De pronto no porque no quisieron, sino porque no pudieron, por muchas razones. Pero tal vez venían pensando eso algún tiempo. Tal vez algunos de ustedes creen que estudian medicina porque algún día van a ser sencillamente médicos y que el diploma les va a dar una posición en una sociedad en la que van a encajar. Pero eso no es real, chicos. Eso no es real. A veces creemos que el fin de lo que estamos haciendo es mucho más plano y no es así. Ustedes han decidido estudiar medicina porque de alguna manera u otra sienten que pueden aportar algo al resto de la gente. De una forma u otra, no importa. Algunos van a ser ortopedistas, otros van a ser cirujanos, otros van a ser internistas, pediatras, otros van a ser médicos generales porque sencillamente decidieron hacerlo así. Y otros más locos estudiarán cosas más extrañas. Pero eso no lo hace ni menos humanos ni menos profesionales. En este momento en el que estamos en un país que está desbaratado por un montón de cosas, es cuando ustedes tienen que sentarse a pensar, ¿para qué estoy haciendo esto que yo estoy haciendo? Porque el título, muchachos, no nos va a dar un futuro. Yo tengo mis dos títulos debajo de la cama, están ahí guardados. Y esos dos cartones realmente solo me sirven para mostrarlos en la hoja de vida, no más. Pero lo que yo pueda hacer por la otra gente, eso sí marca la diferencia. Yo no les digo que se polaricen políticamente, ni nada. No es esa la charla que les quiero dar, no es el discurso que voy a usar. Lo que quiero es que se sienten a pensar, ¿por qué estoy haciendo yo esto? Cuando ya yo tenga mi diploma un día y mis papás me lo entreguen o me lo dé cualquiera, ¿qué voy a hacer yo por este país donde nací? ¿Qué voy a hacer yo por este planeta? ¿Qué voy a hacer por el resto de la gente? No se les olvide para qué decidieron ser médicos. Porque precisamente en estos días todo el mundo toma un camino cualquiera, apoyar a unos, apoyar a otros. Pero se nos ha olvidado cuál es nuestro verdadero rol. Y yo les voy a decir que su rol, muy probablemente en este país o en este planeta, va a ser ayudar a gente, independientemente del pensamiento de esas otras personas. Para mí es muy duro tener que dar clase con noticias tan terribles como las que se dieron el día de ayer. Yo no quisiera que ustedes fueran esas niñas a las que les pasó eso tan horrible. Yo no quisiera que ustedes fueran los muchachos que han muerto, que han salido heridos en esas marchas. Yo no quisiera que ustedes tuvieran que vivir eso. En algún momento a mí me tocó y me dolió por mis compañeros o por la gente que estaba conmigo, pero yo no quisiera que eso les pasara a ustedes. Espero que ustedes, lo que estén haciendo el día de hoy, chicos, sea también para que el día de mañana la vida cambie para alguien más que no son ustedes. Y yo sé que para ustedes, para muchos, también puede ser muy difícil recibir clases o tratar de aprender en una condición como esta. Yo eso lo entiendo. Pero estamos en un país con tanta desigualdad,
con tanta inequidad. Entre ustedes mismos habrá algunos que están usando un wifi tal vez prestado o que tal vez están en la casa de un vecino recibiendo clases, porque me ha tocado verlo. O en una casa que realmente no es ni siquiera de material porque es para lo que hay. Y lo he visto. Y lo he visto recibiendo su bata en esas condiciones con un orgullo tan brutal que a mí me hace sentir vergüenza de mí mismo. Muchachos, en momentos como este, yo sé que es difícil estudiar, pero yo les voy a asegurar que el acto de rebeldía más grande que uno puede hacer en un país como este es estudiar. Si ustedes quieren rebelarse contra todas las cosas que les han puesto paradigmas, estudien. Estudien mucho. Para que el día de mañana ustedes no solo se sientan orgullosos de lo que hicieron, sino que puedan cambiar la vida para alguien más, no solo para ustedes. Ese es nuestro rol de ser médicos. No es tener el diploma debajo de la cama. Es lo que vamos a hacer por la gente. Ustedes hoy están en clase de epidemiología, no porque sea un requisito para graduarse, ni estarán en clase de neuro ni cardio para graduarse. Ustedes se están llenando de herramientas, porque hay gente que tiene que armarse de un fusil para cambiarle las ideas a otro. Ustedes, su fusil va a ser su conocimiento. Esa va a ser su herramienta. Entonces, el día que se sientan bajos de nota, el día que sientan que no saben qué hacer, que no saben para qué están estudiando, que sientan que es muy duro, que el trasnocho pega, que a veces no hay con qué comer incluso en la casa, porque a algunos de ustedes sé que les pasa, aunque los otros lo ignoremos. Habrá días que ni siquiera puedo tener las fotocopias o que tengo problemas con el internet. Piensen que el esfuerzo que ustedes están haciendo, algún momento, en algún día, va a cobrar sentido. Y cuando lo cobre y ustedes digan, sí, yo ya soy médico, y ahora, dense cuenta que tienen una licencia enorme para cambiar la vida de las personas. Eso es lo que hacemos como médicos. Entonces, quiero que se acuerden de esto en esos momentos, cuando estén desanimados, cuando no tengan ganas, porque nunca, nunca vamos a poder entender las cosas hasta cuando ya pasan. Y solo cuando llegue ese momento ustedes van a entender lo que están haciendo hasta ahora y el esfuerzo tan grande y la labor tan loable que están haciendo, sin necesidad de marchar, sin necesidad de tirar una piedra, de prender una llanta. No, esa no es rebelión. Si lo quieren hacer, es problema de ustedes, no hay ningún problema, no los cuestiono. Antes demasiado valientes. Pero lo que sí pueden hacer, muchachos, es rebelarse ahora, aprender y cambiarle la vida a las demás personas. Pues, entonces vamos a seguir con el tema que teníamos pendiente, que es el de ver el resto de los estudios observacionales. Entonces, hoy debemos arrancar ya con los estudios de cohortes y los estudios de casos y controles. Entonces, ya les voy a compartir pantalla. Regálenme un minutico, por favor. Bueno, habíamos visto ya los estudios descriptivos, ¿cierto? Habíamos visto los roles que los estudios descriptivos cumplen y más o menos en qué nos pueden servir. Nos dicen muchas cosas sobre las enfermedades, sobre el estado de la gente, un montón de situaciones. Entonces, hoy vamos a ver los de cohortes, que son un poquito más complejos.
son los primeros estudios que vamos a ver que comparan cosas. Vamos a aplicar el mismo esquema del anterior, de los estudios descriptivos, para entender cómo funcionan estos. Y el día de hoy, al final, veremos cómo funcionan los estudios de casos y controles, que son lo contrario en este grupo de estudios analíticos. Empezamos entonces por definir los estudios de cohortes. Podemos decir que la forma más básica de entrar a definirlos es que son estudios observacionales. Son estudios que no tienen intervención. Entonces, siendo estudios sin intervención, realmente yo puedo tener la tranquilidad de que por lo menos dentro del curso del estudio no voy a hacer daño. Pero son estudios de tipo analítico, comparan cosas. Entonces, siempre va a haber un grupo que tiene algún problema, alguna predisposición. Estos estudios nos terminan comparando dos grupos grandes de gente, los que llamamos cohortes, como lo vimos en la clase anterior. Esas cohortes tienen una característica. Una cohorte se expone a algo, otra cohorte no. Y a veces vamos a encontrar algunos tipos de estudios en donde todas las dos cohortes se exponen, pero se exponen a cosas diferentes. Por ejemplo, una cohorte se expone a ir al gimnasio para bajar de peso y la otra se expone a, no sé, masajes reductores, tal vez. Y estamos hablando del objetivo del mismo, tal vez bajar de peso. Y están exponiéndose una a una cosa y otra a la otra, pero siempre entenderemos que son una cohorte expuesta y no expuesta. Siempre se va a ver como igual. Eso va a permitir que los estudios de cohortes sean útiles para algunas cosas muy específicas. Son el punto de referencia de muchos otros estudios para poder hablar de causalidad. Entonces, si nosotros tenemos un montón de gente que está sana y de repente se enferman, eso es algo que yo puedo cuantificar. ¿Por qué la gente estaba sana y de repente se enfermaron? Que es efectivamente lo que no quisiéramos que pasara, que la gente se enferme o muera. En los estudios de cohortes, nosotros podemos evaluar la incidencia de los eventos. Y los eventos que medimos en medicina usualmente van a ser enfermedad y muerte. Así que cuando yo mide esa incidencia, recuerden que siempre que hablo del futuro, incidencia, yo puedo hablar de medidas de riesgo y voy a hablar de factores de riesgo. Entonces, estos son los estudios que verdaderamente hablan de factores de riesgo. Si hablan de factores de riesgo, entonces son estudios de causalidad. Los estudios de cohortes me van a ayudar a entender verdaderamente las causas de las cosas, a relacionar una causa con un desenlace. Tenemos una ventaja con ellos y es que a veces tenemos un solo desenlace y una sola exposición, pero no siempre es así. Si nosotros somos juiciosos podemos sacar mucho provecho y un estudio de cohortes puede tener distintas exposiciones y también distintos desenlaces a la vez. Y cuando lo hacemos así, pues sacamos más provecho porque tenemos un mismo número de personas con las que vamos a estudiar varias cosas a la vez. Entonces pueden ser muy buenos para eso. Incluso en un estudio de cohortes, yo puedo tener que el grupo expuesto tiene distintos grados de exposición y yo voy a poder establecer diferencias entre un grupo de exposición y otro. Si hablamos en el ejemplo del gimnasio y los masajes reductores, yo puedo tener unas personas, por ejemplo, que van 7 días al gimnasio y los que van entre 3 y 5 días y los que van menos de 3 días. Les puedo también comparar ese nivel. Tenemos estudios históricos que nos han dejado mucha información en medicina. Los más comunes son los de cáncer de pulmón y tabaco. Son de los más viejitos. Por eso usamos mucho el ejemplo, porque se entiende bastante bien. Y también tenemos el estudio de Framingham, que realmente es una cohorte que después se subdividió, pero que es la cohorte, digamos que de las cohortes que más información nos han dejado para poder interpretar, en este caso, el riesgo cardiovascular. Entonces hay cohortes a las que le debemos mucho, como las cohortes de cáncer de cuello uterino que ha habido, o las cohortes de accidentalidad de tránsito de Estados Unidos, que nos han enseñado mucho de qué hacer en estos casos. Entonces los estudios de cohortes tienen algunos conceptos que son importantes, que no podemos pasar por alto. Los primeros son
ese concepto de cohorte y es recordar de la clase anterior que la cohorte es un grupo de individuos que aparecen al mismo tiempo. Los que nacieron un mismo año son una cohorte, o los que nacieron el mismo mes son una cohorte, o si nacen en un hospital, son una cohorte de ese hospital. Hay muchas formas de ver una cohorte. Decía que ustedes como compañeros, los que iniciaron juntos, los que acaben juntos son una cohorte. Conservan la característica de que empezaron igual. Entonces hay cohortes que se abren, hay cohortes que nunca se separan. También tenemos el concepto de seguimiento, que en inglés se llama follow-up. Van a escuchar mucho cuando lean artículos que hizo follow-up. Uno puede decir que casi que siempre que ve follow-up, el autor se está refiriendo a estudios de cohortes, como lo más común. Em, Puede que sí, puede que no. Puede que se refiera a una sola cohorte, pero de todas maneras, digamos que en la literatura escrita en inglés es un término que se usa de una forma muy similar. Entonces hay que tenerlo en cuenta como que posiblemente nos esté hablando de un estudio de cohortes. En estos estudios sí hablaremos de factor de riesgo y factor protector. Entonces, recordemos, el factor de riesgo es lo que aumenta la probabilidad de que yo me enferme. Y el factor protector es el que disminuye la probabilidad de que me pase ese evento negativo. Y tengo la exposición, que a veces nos confundimos un poco con la exposición. Entonces, pensamos que exponerse es algo negativo, pero exposición sencillamente significa que el factor está presente. Cuando hablamos de factor de riesgo en forma general, hablamos tanto de riesgo como protector. Entonces, exposición es sencillamente decir que una persona tenía ese factor que yo estoy estudiando. Entonces, no es necesariamente malo. Hay otros conceptos, el de incidencia, que ya lo conocen bien. Los estudios de cohortes son estudios de incidencia. Evalúan qué le pasa a la gente después de haberse expuesto o los que no se, expuesto, si no se expusieron si les pasa lo mismo. Entonces, la incidencia siempre es de casos nuevos, nunca va a ser sobre casos ya diagnosticados. Y esos casos diagnosticados son con respecto al desenlace. Desenlace también en inglés se le dice outcome. Cuando estemos viendo los estudios de intervención, verán el término outcome muchas veces. Y ese desenlace es lo que a mí me interesa, lo que estoy investigando, enfermedad o muerte. Muchas veces vamos a ver que el desenlace que se quiere mostrar es positivo, por ejemplo, curación, pero realmente nosotros no contamos a los que se curan. Eh, Desde la parte estadística y la metodología, nosotros lo que hacemos es contar cuántos enfermos hay primero en cada uno de los grupos y luego contamos cuántos enfermos quedan después, obviamente sin tener en cuenta los fallecidos. Y eso lo que nos va a decir es en qué grupo quedaron menos enfermos, que no incluyan muertos y uno asume que fue gente que se curó. Entonces, por eso les digo que normalmente en medicina siempre evaluamos desenlaces negativos. Nunca se hace conteo de lo positivo porque genera un problema matemático incluso. Entonces siempre lo hacemos así. Por otro lado está el concepto de pérdida. La pérdida, teórico, así como el libro, es la salida de un participante y un participante puede ser un sujeto de investigación o un investigador. Pero en la práctica ya vista en los estudios, cuando ustedes lean artículos, se van a dar cuenta que las pérdidas se refieren en su mayoría a los participantes. Casi no van a encontrar mucha información que digan hubo una pérdida por salida de investigador, no. Usualmente va a ser por participantes. Y esas pérdidas implican que si alguien ya no está, esa persona ya no aporta al estudio. Y como no aporta igual al estudio, como que se acorta. Mm, no es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos todos en el primer semestre y nos graduamos todos en el internado, completicos. Entonces todos estuvimos el mismo tiempo en la universidad y todos estudiamos juntos. Pero cuando hay pérdidas, hay algunos que se van y se salen, ¿no? Se van a otras universidades o se aburren y se van, no importa. Las pérdidas pueden ser de cualquier manera. O también están los que mueren. Y eso implica que ya no todos estamos. Y si no estamos todos, pues obviamente el análisis va a cambiar, la cohorte va a cambiar. Las pérdidas son muy importantes porque son las que nos van a clasificar a las cohortes. Yo ya les voy a mostrar cómo.
pero sí es muy importante entender el concepto de pérdida y el concepto contrario, que es el de ingreso, que es cuando entra un nuevo participante. Hasta aquí, hasta donde vamos, hemos hablado prácticamente de que los estudios de cohorte son para causalidad. Los estudios de cohortes trabajan con incidencias y esas incidencias nos permiten evaluar factores de riesgo. Y cuando yo tengo un factor de riesgo es porque estoy evaluando por lo menos la temporalidad y puedo aplicar otros criterios de Austin Bradford Hill. Entonces, son muy buenos para causalidad. Los estudios de cohortes precisamente pueden hablar de factores de riesgo, cosa que los estudios como los descriptivos, los cross-sectional, los estudios de casos y controles no pueden hacer. Y si vemos las 7 condiciones que hemos planteado, nos pueden definir cómo es un estudio de cohorte. Entonces, podemos decir que si nos preguntamos por la intervención, no hay. Los estudios de cohorte son netamente observacionales. Esas cohortes no reciben intervenciones, manipulaciones. Todo lo que implica exposiciones en las cohortes son naturales. La gente decide ir al gimnasio o hacerse masajes reductores por voluntad propia, pero yo no lo estoy haciendo como ningún tipo de terapia, es algo propio del individuo. Se llaman exposiciones naturales. Por otro lado, si nos evaluamos cuál es el objetivo de nuestro estudio, los estudios de cohorte siempre van a comparar esos dos grupos. Y si son comparativos, son analíticos. Entonces, hasta ahora llevamos que son estudios observacionales y analíticos. También los estudios de cohortes siempre van a comparar un antes y un después. Entonces, por lo menos en alguna variable de interés que sea como tener o no tener la enfermedad, va a haber un cambio. Hay gente, todos están sanos al comienzo y hay gente que se enferma. Es un cambio y de alguna manera lo debo medir con alguna variable. Entonces siempre van a tener por lo menos 2 o más mediciones como estudios longitudinales. Esos son. En el tema de la temporalidad, los estudios de cohorte siempre van a ver hacia el futuro, siempre, pero pueden ser retrospectivos, no porque miren hacia el pasado, sino porque existen, en teoría, unas cohortes que se miran en el pasado, pero es porque ya existieron. Si yo, por ejemplo, quisiera conocer una cohorte, la gente que iba en el Titanic, tal vez, esa gente ya murió hace mucho tiempo. Pero si yo tengo datos de seguimiento de ellos, eso es una cohorte retrospectiva. No significa que los datos los miro hacia atrás, no, sino que la cohorte existió en el pasado. O sea, en el pasado igual era prospectivo, pero ya como lo estoy viendo ahora, ya existe, ya es de atrás, de un tiempo distante, que ni siquiera ya los puedo medir, se les llama cohortes retrospectivas, pero no porque miren el pasado, como los estudios de casos y controles. Entonces, ellos van a tener esa tendencia de ver hacia el futuro, sea que tomen datos del pasado y datos del futuro a la vez o que se usen cohortes retrospectivas. También en la selección vamos a ver que se van a diferenciar de los estudios de casos y controles porque todos son sanos. La gente al comienzo todos van a estar sanos. Y lo que yo voy a buscar es quién se enferma de acuerdo a una exposición. Entonces, son estudios de gente sana, ¿sí? De gente que inicia sana. Asignación no hay. Y si hablamos del grupo de control, de un grupo de referencia, pudiéramos decir que acá el grupo de referencia es el grupo no expuesto, porque vamos a utilizar usualmente una comparación de factor de riesgo. Entonces, si el factor de riesgo o negativo está presente, entonces el grupo no expuesto es el que en teoría va a estar mejor, pero eso puede ser distinto cuando hablamos de factores que son protectores. Entonces, visto así, tenemos como toda la configuración. Los estudios de cohortes son estudios observacionales, analíticos, longitudinales, que pueden ser retro, ambio, prospectivos, pero con esa tendencia hacia el futuro, y de personas sanas. En esos estudios, el grupo de referencia, en teoría, va a ser el grupo no expuesto. Esto que está acá es como diagramar todos los posibles desenlaces de un estudio de cohortes. Al principio, todo el mundo está sano. Pero cuando yo paso a clasificar a los individuos, siempre me voy a encontrar que voy a tener 2 grupos, los expuestos y los no expuestos, de lo que sea que esté estudiando. Incluso
Yo, como les decía, puedo partir el grupo de expuestos en varios grupos. Grados de exposición también es válido. Así que puedo estudiar diferentes grados de exposición. Pero siempre me voy a encontrar con un mismo detalle. Todos los estudios de cohorte van a terminar hablando de factores de riesgo o factores protectores. Entonces, si un factor es de riesgo, se supone que si la gente se expone, se enferma. Entonces vamos a encontrarnos un grupo de personas que se exponen y se enferman. Y eso nos dice que el factor es de riesgo. Pero si se supone que yo me expuse y me enfermo, entonces los que no se exponen no deberían enfermar. Entonces también me voy a encontrar que la gente no expuesta no debería enfermarse. Eso es un factor de riesgo. El que se expone es el que se enferma. Pero también tenemos el concepto de factor protector. Y es que en el grupo expuesto puede suceder que la gente no se enferme. Entonces yo voy a pensar que si la gente se expone y no se enferma, entonces debería pasar lo contrario si no se exponen. Los que no se exponen se enferman. Ese es el concepto de factor protector. Entonces siempre una va a ir acompañada de la otra. Es la idea. Y eso es lo que vamos a comparar siempre a través de la incidencia de los expuestos y los no expuestos. ¿Quién se enferma más? Si los que se exponen o los que no se exponen. Por eso nunca evaluamos desenlaces positivos. Siempre el desenlace negativo, que es una incidencia. Acá siempre voy a terminar hablando de factor de riesgo o factor protector. Pero hay dos tipos de estudios de cohortes, de acuerdo a cómo se clasifiquen las cohortes. Les hablaba de pérdidas. En un estudio de cohortes fijas no hay pérdidas, pero tampoco hay ingresos. O sea que nadie sale, nadie entra. Es la misma cantidad de gente desde el comienzo hasta el final. O sea que no solo son los mismos, sino que además también estuvieron el mismo tiempo en riesgo. Esos estudios de cohortes fijas tienen en cuenta que los individuos hacen parte de un todo, pues porque son todos. Entonces, los estudios de cohortes fijas son comparaciones de proporciones, como por ejemplo las incidencias en el riesgo relativo. Pero cuando yo tengo una cohorte dinámica, hay ingresos y pérdidas. La gente entra o sale. Hay gente que muere, hay gente que decide no continuar más con el estudio, o a los que el medicamento, pues esos serían estudios em, de intervención, pero también los de intervención vienen a hacer estudios de cohortes. Entonces, cuando a alguien algo ya no le sirve y tiene que cambiar esa práctica, por ejemplo, no puede ir más al gimnasio o algo así en el ejemplo que pusimos hace un momento, esa gente va a salir del seguimiento. Entonces, las cohortes dinámicas son estudios en los que la gente tiene diferentes tiempos en los que estuvo en riesgo. Acá lo que vamos a comparar entonces ya no es eso, sino que vamos a comparar densidades contra densidades, porque las densidades de incidencia son las que nos comparan los eventos en la cantidad del tiempo expuesto o en riesgo. Pero siempre que yo haga esa comparación, proporción contra proporción, densidad contra densidad, es lo mismo que decir riesgo relativo. El riesgo relativo se puede calcular con cualquiera de las dos, no importa. El riesgo relativo es sencillamente una comparación o de proporciones o de densidades. Siempre voy a llegar al mismo punto. Si hay más cantidad de personas enfermas en el grupo expuesto, eso es un factor de riesgo. Pero si hay menos cantidad de personas enfermas en el grupo expuesto, eso es un factor protector. Eso no va a cambiar para nada. Lo podemos ver acá. Cuando la cohorte es fija, el número de participantes no va a cambiar nunca. Siempre son los mismos. Si son los mismos, tampoco va a cambiar el tiempo. Son las mismas personas ahí. Entonces lo que voy a hacer es comparar las proporciones en el grupo que se expone versus en el grupo que no se expone. Las cohortes fijas se analizan a través de calcular el número de eventos entre el total de la población en riesgo. Entonces es una proporción, como ya ustedes las conocen.
Prevalencias, incidencias, mortalidades, todos son proporciones. Aquí, si lo viéramos desde un punto de vista de hipótesis, podemos decir que en las cohortes fijas lo que vamos a esperar es que la proporción de enfermos sea mayor en los expuestos. Si eso se cumple, es un factor de riesgo. Pero si esa hipótesis no se cumple, y la que se cumple es que la proporción de enfermos es menor en los expuestos, es un factor protector. Perdón, factor protector. Y así nos va a pasar igualmente en las cohortes que son dinámicas. En las cohortes dinámicas, la gente varía. Y si la gente cambia, no todos están al mismo tiempo. Entonces el tiempo varía. Aquí es donde vamos a ver utilidad de las llamadas densidades de incidencia, que ustedes vieron en el primer tema. Y es que estos estudios nos comparan la densidad de incidencia del grupo contra la densidad de incidencia del otro grupo, expuestos y no expuestos. Y si lo recordamos, una densidad de incidencia es la comparación entre el número de eventos entre la sumatoria del tiempo de riesgo de todos. Si una persona aporta solo un solo día. Si aporta dos, y si aporta un año, pero no importa, todos van a aportar días de riesgo. Y las hipótesis aquí son las mismas, solo que expresadas como densidades de incidencia. Entonces digamos que si la densidad de incidencia es mayor en el grupo expuesto, o sea, hay más número de eventos por días de riesgo, esto es un factor de riesgo. Pero si esa hipótesis no se cumple, y la que se cumple es que la densidad de incidencia es menor en los expuestos, o sea, hay menos número de eventos por tiempo en riesgo en los expuestos, es un factor protector. Así que, si ustedes miran, pues, por donde lo miren, siempre se va a interpretar de la misma manera. O el resultado me habla de un factor de riesgo, o me habla de un factor protector. Eso es a lo que llegan todos los estudios de cohortes. Cuando nosotros estamos analizando un estudio de cohortes, vamos a tener todas las medidas que vimos el curso pasado. No se las voy a repetir porque no tiene sentido. Es que sepan que esas medidas de riesgo encajan en este tipo de estudio, en estos y en los estudios los tipos de estudio de intervención. Entonces vamos a encontrar que tenemos todas las incidencias y todos los riesgos. Todas estas medidas que ustedes calcularon en el curso pasado, en el tema pasado, que calcularon en los ejercicios que pusimos, van a encajar en los estudios de cohortes. Son medidas relacionadas con incidencias y riesgos. Y vamos a ver que dentro de todo el tema de las interpretaciones y todo eso, va a haber una concordancia. Por ejemplo, la incidencia en la población total es lo mismo que el riesgo global, con la diferencia de que el riesgo global se interpreta como la probabilidad de que alguien se enferme. Y si tenemos la incidencia en los expuestos, concuerda con el riesgo específico en los expuestos. Con la diferencia de que en este riesgo, lo que interpreto es cuál es la probabilidad de que una persona expuesta enferme. Y la incidencia en los no expuestos concuerda con el riesgo específico en no expuestos. Es decir, la probabilidad que tiene alguien de adquirir la enfermedad cuando no se ha expuesto. Entonces, son concordancias. Acá está el riesgo global y los riesgos específicos. Y es lo mismo, se calculan igual, pero van a tener interpretaciones distintas cuando hablo de incidencia o cuando hablo de riesgo. Son totalmente diferentes. Un paso al riesgo relativo, que es también una medida que conocieron. El riesgo relativo y la razón de prevalencia también se calculan igual. Y de hecho su interpretación con respecto al número de referencia es igual, salvo que las razones de prevalencia hablan de factores asociados. Acá sencillamente es para recordarles que a mí no me tiene por qué dar cero.
el riesgo relativo no debe dar cero, porque alguna de o sea, los dos grupos, debe haber algún grado de incidencia. Si la incidencia es cero, pues no tengo nada que comparar. Tiene que haber algo de incidencia para que me dé un número distinto de cero. Entonces, incluso no puede haber ceros porque me daría uno. Entonces, tampoco es, eso tiene que haber un número distinto de cero en ambos grupos. Pero si me da uno, debo recordar que el uno significa que los dos grupos tenían el mismo valor en la incidencia. Por tanto, no hay diferencias ahí. Y si me da un número distinto de uno, tengo dos opciones. Que me dé un número menor que uno y yo diga que es un factor protector. O que lo que estoy estudiando como factor genere un riesgo relativo mayor de uno y eso me dice que hay un factor de riesgo. Esa es la idea de identificar esos valores. Lo mismo sucede con la razón de prevalencias que veremos ahorita con los estudios de casos y controles. Nos van a hablar de si se aumenta la probabilidad o si se disminuye. Y tenemos también las otras medidas que conocimos. El riesgo atribuible a la exposición, solo para recordarles, es la diferencia entre la incidencia en los expuestos y la de los no expuestos. Entonces lo que nos termina diciendo es cuánto de la incidencia en los expuestos es debida solo a la exposición. Mientras que tenemos la incidencia, el riesgo atribuible, perdón, poblacional, que también llamamos fracción prevenible, es la diferencia entre la incidencia en la población total y la incidencia en el grupo no expuesto. Que al fin y al cabo lo que nos termina diciendo es cuánto de la incidencia en la población total se debe a la exposición que yo estoy estudiando. Estas también pertenecen a este tipo de estudios, tienen una razón de ser. Acá vamos a ver esa aplicación. Ya en temas de costo, los estudios de cohortes dentro de todos los observacionales suelen ser los más costosos, tanto más que los descriptivos como de los casos y controles. Por otro lado, si tienen tamaños de muestra mayores, evidentemente van a ser más caros, les cuestan más por eso. Y también por tiempo, porque un seguimiento de una cohorte para ver un evento puede ser muy largo. Yo puedo empezar a fumar hoy, pero para tener cáncer de pulmón me puede demorar 40 años. Entonces los seguimientos pueden ser muy extensos, de décadas incluso. Ya es demasiado exagerado, pero algunas cohortes sí se han hecho así. Entonces eso aumenta su costo. Por otro lado tenemos la duración. Hay estudios de cohortes en los que ustedes van a hacer un seguimiento muy cortico, tal vez un año, se pasa el año y no pasó nada. Pero si vamos a evaluar aparición de cáncer de cuello uterino después de exposición al BPH, vamos a demorar 15, 20 años, sabiendo que la primera transformación puede ser a los 5, pero para poder ver cambios notables muchas mujeres van a tomar más de una década, entonces puede ser muy extenso. Eso depende del desenlace, es el que va a decir qué tanto tengo yo que esperar. Y también a veces la exposición, porque no es lo mismo fumar un día que fumar 20 años. Entonces, hay cosas a las que me tengo que exponer demasiado tiempo para poder ver la enfermedad. Entonces, estamos hablando de exposiciones muy largas también. Además, usualmente los estudios de cohortes van a tener problemas para formar las cohortes. A veces no hay suficiente gente. O a veces se crea un tiempo para reclutar y tampoco se alcanza. O no se llega a un mínimo necesario. En fin, eso va a afectar que la duración. Porque pues, a veces toca hasta cortarlos porque no hay con quién. Y las cohortes dinámicas tienen el problema de que al ser dinámicas, la gente puede entrar en cualquier momento. Si ustedes van a hacer un estudio durante un año, si una persona llega al último día, pues cuenta solo un día. Pero hay estudios en los que la cohorte es dinámica y además la gente tiene que ser observada por un periodo fijo, cada uno. Entonces usted planea un estudio de un año, pero en el último día de reclutamiento le llega otra persona. Esa persona la tiene que seguir durante un año. Entonces, bajo ese ejemplo, si un estudio empieza el 1 de enero del 2021 y todos deben ser evaluados durante un año, las personas que entran el 1 de enero, genial, acaban el 31 de diciembre. Pero si aparece alguien el 31 de diciembre y todavía hay que reclutar personas, tiene que extenderse hasta el otro año para que usted le mida el año a esa persona. Eso es una limitante. Entonces, las cohortes dinámicas tienen ese problema. No son tan, digamos, fáciles de manejar por ese lado. ¿Qué más sucede con los estudios de cohortes? La parte ética.
como acá usted está viendo cómo la gente se puede enfermar, eso es muy riesgoso. La última viñeta dice, es muy diferente cuando hay mortalidad o morbilidad, claro que sí. Una cosa es enfermarse y otra cosa es morirse. Y si usted deja que la gente se enferme o se muera para poder contar el evento, eso éticamente es es terrible. Entonces, estos estudios dentro de los estudios observacionales son de los más pesados, son de los más complejos. Se vigilan más. La privacidad de la gente igualmente debe ser protegida, porque pues eso es parte de todos los estudios. Pero además, si yo sé que una persona tiene un riesgo de enfermarse, yo debo darle una compensación. La compensación no es económica. Ya hay bastantes códigos para investigación en humanos que explican esto. No se debe dar compensaciones económicas o de otras formas que impliquen que el individuo asume el riesgo solo por un pago. Entonces, la compensación es que yo le digo a la gente, mira, yo te voy a estar haciendo unas pruebas y si veo que te vas a enfermar, yo pues te aviso para que consultes a la EPS o algo. O te mandamos donde un médico que tenemos nosotros, algo así. Pero algo que a la gente no lo deje tirado en el aire. Entonces, es muy importante sobre el tema ético pensar en que los individuos no tienen que necesariamente enfermarse o morir para que yo reporte que están en riesgo. Eso es muy importante. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta que formular? No, profe. Gracias. Sí, veo que no. Entonces, hacemos una pequeña pausa de unos minuticos. Son las ¿qué? 1:47, profe. Gracias. Entonces, unos 10 minuticos y volvemos a la 1:57 y seguimos con lo que nos falta, ¿vale? Listo, profe, gracias. A ustedes, muchachos.
Bueno, ya les voy a compartir acá imagen nuevamente y seguimos entonces con casos y controles. Bueno, en casos y controles vamos a hacer lo mismo, tratar de evaluar una por una los aspectos importantes para poder encasillar. Con casos y controles vamos a tener una diferencia y es que los estudios de casos y controles funcionan al revés que los de cohortes. Se hacen con personas que ya sabemos están enfermas. Entonces, lo que se hace es una comparación diferente. Entonces, vamos a ver ítem por ítem a cómo llegamos. Primero, partiendo de la idea de que los estudios de casos y controles también son observacionales, también vamos a decir que son analíticos, pero la comparación que se hace acá ya no es por exposiciones, sino entre personas enfermas versus personas sanas. Así que acá los casos están enfermos y los sanos se llaman controles. Lo que voy a hacer yo es tratar de evaluar. Es un tipo de estudio en el que se evalúa la exposición en el pasado. Yo lo que voy es a preguntar si esta gente que en este momento están enfermos y sus comparaciones, que son los sanos, si en algún momento se expusieron antes. Eso es lo que yo voy a hacer. Puedo comparar de dos maneras. Una de las formas de comparar es evaluar las frecuencias de personas que se enferman entre quienes se exponen y quienes no se exponen. Eso es una razón de prevalencias. Pero también voy a poder comparar las ventajas, posibilidades o sencillamente, como se llaman en inglés, odds, de estar enfermo y expuesto a estar sano habiéndose expuesto antes. Eso es lo que hacen los estudios de casos y controles. Entonces, como vemos, no vamos a trabajar bajo la misma mecánica de esperar a ver qué suceda, sino que el evento ya ha pasado. Y por tanto, ellos van a tener unas condiciones muy críticas para definirse. Si hablamos de la utilidad de eso, porque de hecho estamos viendo que son estudios que están limitados en algunos aspectos, uno se pudiera preguntar para qué le funciona un casos y controles. La ventaja es que como yo voy a arrancar con individuos enfermos y compararlo contra unos individuos sanos, yo voy a poder trabajar con eventos que tienen una prevalencia muy bajita. Perdón, o sea, vamos a decir no muy bajita. Digamos, eventos en los que yo necesitaría mucha gente para poder observar, ¿sí? Para que se entienda mejor. Entonces, una prevalencia baja indica que necesito mucha gente para poder ver el evento. Y si ustedes aplican eso en un estudio de cohortes, se van a dar cuenta que a veces ni van a encontrar enfermos. Entonces, eso de baja prevalencia es tratar de tener realmente a los ya enfermos acumulados para poder resolver el problema. Un ejemplo es si estamos trabajando con enfermedades raras, ir a una asociación de personas que sufren esa enfermedad rara, ¿sí? Entonces, vamos a resolver ese problema. Entonces, ahí está. ¿Qué sucede? Que además tenemos que si yo ya tengo enfermos y tengo sanos organizados, yo voy a poder sacar mis datos de una forma mucho más rápida. Entonces, además de trabajar con gente que tiene enfermedades que va a ser difícil de encontrar, los saco más rápido y eso me ahorra dinero también. Entonces, son una muy buena opción cuando estamos como corticos y queremos explorar algún factor. Si nosotros hablamos de investigación etiológica, los estudios descriptivos ya me dieron una idea de cuál es la posible causa. Y acá, si no tengo para hacer un estudio de cohortes, yo puedo coger un casos y controles y empezar a explorar factores asociados, exposiciones en el pasado. ¿Qué problema tienen? Que no trabajan con incidencias. Son datos del pasado. Y si recuerdan lo que les he dicho en otras ocasiones, hablar del pasado es hablar de prevalencia. Y si hablo de prevalencia, estoy hablando de factores asociados. Y cuando hablo de factores asociados, no estoy hablando realmente de causalidad. Entonces, su fortaleza no va a ser esa. ¿Qué me pasa además? Que los casos ya están enfermos y los controles pues tienen una historia ya. Entonces cuando hago casos y controles y busco historias clínicas, por ejemplo, o información del pasado, puede que no encuentre suficiente y me quedo como corto. Entonces, esos son sus pros, pero también sus dos contras, la incidencia y la calidad de los datos que obtengo. Además, también tiene sus propios conceptos que tienen que ser muy claros. El concepto de caso. Caso es la persona que tiene el evento, que yo definí que voy a estudiar. Hipertensión, bueno, es un hipertenso. Diabetes es un diabético.
Eso es un caso. Un control es una persona que no tiene el diagnóstico, pero no es cualquier persona. Los controles, les voy a mostrar en un momentico, tienen que parecerse a los casos, porque si no, no tengo cómo comparar. Tienen que tener algo parecido. Por otro lado, sí vamos a encontrar que cuando vemos estudios de casos y controles se menciona mucho factor de riesgo o protector, pero es porque de una forma u otra decimos que vamos a tratar de evaluar si un factor de riesgo tiene alguna influencia o un factor protector, pero los estudios de casos y controles, cuando ustedes los vayan a interpretar, no cometan ese error. Deben decir factor asociado. Entonces usted recibe un OR y con ese OR dice, este factor está asociado a aumento o disminución de la prevalencia, dependiendo de lo que le dio. Eso es lo que hacemos acá. Entonces sabemos que hay conceptos de factor de riesgo y protector, sí, pero realmente los resultados de casos y controles se van a interpretar como factores asociados. También tenemos el concepto de variable de confusión, que es bien importante. Entonces, ¿qué pasa con las variables de confusión? Las variables de confusión son todas las que nos enredan, los que nos confunden estadísticamente sobre cuál es la asociación entre el factor y el desenlace. Entonces, yo voy a ver el ejemplo que tuvimos hace un tiempo ya de infarto agudo de miocardio y café. Entonces le echábamos la culpa al café, porque la gente que tiene infarto toma café, pero realmente la variable o el problema, el factor que genera el riesgo mayor es el tabaquismo. Recuerden que la gente fuma muchas veces y consume café. Y cuando lo vemos así, en los estudios de casos sin controles, yo pregunto sobre el pasado. Y cuando yo pregunto sobre el pasado, yo puedo cometer ese error. Si yo solo pregunto por el café, pues la gente me va a decir que toma café, yo le voy a echar la culpa al café porque de hecho estadísticamente me va a dar relación. Pero realmente es una asociación que hay entre el café y el fumar tabaco, y el café y el desenlace infarto. Entonces es una variable que está de más. Se llaman variables confusoras. Por otro lado, tengo que distinguir entre probabilidad y odds. Las probabilidades son clásicas, son proporciones. Por ejemplo, cuando comparo en casos y controles a partir de prevalencias, estoy hablando de probabilidades. Una prevalencia es una probabilidad. Pero cuando estoy comparando a través de odds ratio, estoy comparando odds a través de posibilidades. Es diferente. Esa es la idea. Tratar de poder entender que van a hablarme de lo mismo. Van a hablar de factores asociados, pero desde dos puntos de vista muy diferentes. Cada una se interpreta desde su propio concepto, ¿sí? Aunque al final yo diga que son factores asociados. Entonces, lo dicho antes, los estudios de casos y controles no son buenos para causalidad porque no trabajan incidencia, no aplican muy bien los criterios de Austin Bradford Hill, sobre todo porque miran para el pasado. Entonces, su fortaleza es la asociación. Y si su fortaleza es la asociación, tenemos que interpretar como factores asociados. No podemos caer en ese error, sobre todo en el momento de la evaluación, porque obviamente sería incorrecto. Entonces, si ya yo entiendo que hay factores asociados, pues yo debo pensar si el factor asociado me aumenta o me disminuye la prevalencia de la enfermedad. Eso sería como el chance de encontrarme a alguien enfermo con la exposición o alguien enfermo sin la exposición. O en el caso de los odds, si es más factible encontrar expuestos enfermos que expuestos sanos. Eso es lo que termino comparando. Las 7 características que usamos como forma de comparar unos con otros. Primero, siguen siendo estudios observacionales. Aquí no hay intervenciones. Aquí hay exposiciones que pueden haber sucedido en el pasado y ya. También tenemos que son analíticos, como los de cohortes, también comparando grupos, a los enfermos contra los sanos, pero con otras características. Y es que, por ejemplo, los estudios de casos y controles tienen claros quiénes empiezan enfermos y sanos, o sea, quiénes están en cada grupo. Y en ese momento yo hago un corte y miro hacia el pasado. Entonces estos estudios son transversales, porque son de corte. Hasta el día de hoy, ¿cuántos son enfermos? ¿Cuántos son sanos y qué pasó en el pasado? Son transversales. Precisamente como miran hacia el pasado, su temporalidad es retrospectiva, siempre son retrospectivos, nunca pueden ver hacia el futuro. Y en la selección es distinta, porque no voy a partir de personas sanas, voy a partir de unos enfermos a los cuales les voy a buscar unos sanos con quienes compararlos.
Entonces eso es diferente. Los estudios de casos y controles, entonces podemos decir que son estudios observacionales, analíticos, transversales, retrospectivos de casos y controles. Es como su nombre completo. Y acá diríamos, ¿cuál sería el grupo de control de menor riesgo? El de referencia. Pues uno dice que es el grupo no enfermo. Uno espera que el que no está enfermo tenga menos riesgo. Entonces acá el grupo control es el grupo de controles en cuanto a la comparación. Acá es un poco más difícil la selección de las personas con respecto a los estudios de cohortes, porque en los estudios de casos y controles, como les decía, los casos se escogen primero. Yo tengo que buscar una manera de poder comparar los casos con unos controles que se les parezcan. Esa es la idea. No puedo comparar, en un ejemplo típico, hombres con cáncer de próstata con mujeres sin cáncer de próstata, porque evidentemente las mujeres no se van a enfermar de eso. Entonces me daría una medida exagerada. Entonces debo comparar gente que se parezca. Entonces, primero es entender qué es lo que estoy estudiando. ¿Cuál es la enfermedad que yo estudio? Si yo digo que voy a estudiar casos con diabetes, yo debería tener los criterios de diabetes para poderlos aplicar a los individuos que voy a estudiar. Los criterios se les van a aplicar tanto a los casos como a los controles. Los criterios son los que me dicen quién está enfermo y quién no. Si es una prueba diagnóstica, como por ejemplo la PCR para el coronavirus, se la tengo que hacer a todos. Y la PCR es la que me va a decir quién va a quedar como caso y quién como control. Pero entonces a veces las enfermedades no tienen una definición internacional, no son claras. Puede pasar con muchos síndromes, sobre todo cuando las enfermedades son nuevas, cuando estoy haciendo investigación de hipótesis etiológica, a ver a qué le he hecho la culpa, como el coronavirus cuando empezó, que no sabíamos, que hasta incluso le echaban la culpa a las antenas 5G. Entonces, yo tengo que llegar a un punto claro en el que voy a decir, los individuos enfermos son los que tienen estos síntomas o estos signos. Los que no los tengan son sanos y poder establecer la comparación. Eso en el peor de los casos, porque obviamente va a dar origen a sesgos. Entonces, una vez definida cuál es la enfermedad que voy a estudiar, debo pasar a lo siguiente y es obtener a esos enfermos. Primero siempre son los enfermos. Y yo puedo obtener a los enfermos de dos maneras. Uno, la población normal, es decir, la gente que está en la calle, en sus casas, o la gente que está en hospitales, que sería la segunda opción. Y es importante saber de dónde provienen, porque uno esperaría que las personas hospitalizadas estén con peor estado de salud. Si usted hace un estudio de casos y controles en el que coge casos hospitalarios y compara contra controles que son poblacionales, o sea, gente que anda en la calle, está haciendo una comparación muy maluca. Eso le va a dar un sesgo. Cuando estén en medicina basada en la evidencia, lo van a ver y van a ver su nombre. Es un nombre bastante recordable. Entonces, con esos sesgos yo termino haciendo malas comparaciones. Entonces, una de las cosas es eso, identificar de dónde van a salir los casos, para poder saber de dónde me voy a sacar los controles. Eso es una cosa súper importante. Pero además, aunque los casos sean poblacionales u hospitalarios, yo voy a ver que no todo el mundo tiene el mismo tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces, voy a tener otros dos tipos de casos, más bien según la evolución que tienen desde que fueron diagnosticados. Si los casos son recientes, se llaman casos incidentes, los acabo de diagnosticar. A veces los diagnósticos soy yo con la prueba que estoy haciendo para clasificar. Esos casos nuevos usualmente van a tener muy poca evolución de la enfermedad y por tanto no van a estar tan severos. Es más, cuando uno le está empezando una enfermedad, casi ni síntomas tiene. Y si cogemos como ejemplo el del VIH, habrá gente con infección por VIH que no está en fase SIDA. Entonces los casos incidentes tienen esa limitación. Son tan nuevos que a veces ni manifiestan la enfermedad por completo. Los casos prevalentes ya vienen diagnosticados de hace mucho tiempo y tienen todo lo contrario, más evolución de la enfermedad, usualmente más gravedad e incluso más exposición. Por ejemplo, han fumado más tiempo. Entonces, los estudios deben tener clara, perdón, la estructura de si son de casos incidentes o de casos prevalentes, para que los resultados no se sobreestimen, porque en unos me van a dar unas enfermedades muy leves, mientras que en los segundos me van a dar enfermedades ya muy avanzadas o muy graves. O incluso tener una mezcla de ambos para poder compensar y que la comparación se parezca más a la realidad de los casos, que hay personas
más con menos grado de enfermedad y otras con más grado de enfermedad. Ahora, ¿de dónde me voy a sacar los controles? Que es la parte más maluca. La parte más maluca de un estudio de casos y controles es encontrar los controles. ¿Por qué? Porque realmente los controles se sacan para poder establecer una comparación. Y la idea es tratar de entender cómo un individuo con unas características se enferma y por qué el otro individuo, que en teoría puede tener algunas características similares, no se va a enfermar. ¿En dónde está la diferencia? ¿Por qué dos secretarias que trabajan al mismo tiempo sentadas en un escritorio, una de ellas hace túnel del carpo y la otra no? Hace un síndrome de túnel del carpo. Esa es la idea de estudio de casos y controles. ¿Por qué dos personas que pueden ser parecidas, una de ellas se enferma y otra no? Entonces, para encontrar los controles, lo primero es que yo debo sacar los controles de la misma parte de la que utilicé para sacar, la que hice uso para sacar esos casos. Entonces, si los casos eran poblacionales, saco controles poblacionales. Si los casos eran hospitalarios, busco controles hospitalarios. Ustedes pueden preguntarse en este momento, si los casos son hospitalarios, ¿cómo los controles van a ser hospitalarios? Pues si están hospitalizados, están enfermos. Pero cuando hablamos de controles hospitalarios, decimos de personas enfermas, pero no de la misma enfermedad. Recuerden que el control lo que no debe tener es la enfermedad que estoy estudiando, pero puede tener cualquier otra. Entonces, esa es una buena forma de comparar. De cierta manera, los casos y controles hospitalarios son los más sesgados. Tienen mucho sesgo. Entonces, uno debe tratar de sacarlos del mismo lado, como por lo menos para hacer una comparación más justa, para evitar precisamente los sesgos y confusión. Entonces, esos controles no deben tener la enfermedad, eso lo debo documentar sí o sí. Y además, yo nunca debo preguntarle ni a casos ni a controles sobre la exposición. Se comete un error muchas veces y es tratar de buscar controles que no hayan estado expuestos, porque eso los hace controles y eso no es lógico. Si usted de entrada busca controles que no estén expuestos, va a inflar el resultado, porque evidentemente están sanos y no se han expuesto. Y eso no se puede preguntar. Nosotros solo preguntamos por la exposición cuando ya tenemos a todos los individuos clasificados como sanos o como enfermos. Entonces, los voy a sacar de las mismas partes, que pueden ser compañeros incluso de trabajo, cuando la enfermedad lo amerita porque es ocupacional. O por ejemplo, en el caso de ustedes que son estudiantes, cuando pueden tener todos algún riesgo similar, estrés, tal vez, depresión, ansiedad, lo que sea. Entonces yo los voy a sacar más o menos del mismo lado, buscando personas que compartan algunas cosas en común. Esa parte es muy compleja. Si ya yo tengo mis dos grupos, casos y controles, voy a empezar a analizar. Aplico toda la estadística descriptiva de siempre. Todos los estudios tienen algo de descriptivos, solo que los descriptivos nada más se dedican a eso. Mientras que también voy a aplicar la estadística inferencial, el análisis bivariado, que es lo que me va a dar la asociación estadística. Comparar cómo factores como el sexo se relacionan con el desenlace, la raza, la edad, el estrato socioeconómico, cómo cada factor o condición del individuo puede tener relación con el desenlace. Eso lo vamos a llamar análisis bivariado. Y es lo que nos habla de asociación estadística, esa es la parte matemática. Pero para comparar, nosotros tenemos dos medidas. Acá solamente les voy a mencionar la razón de odds por recordarla, pero ya vimos la otra que es la razón de prevalencia. Ambas las vamos a utilizar. La razón de prevalencia, si es una medida estadística, es epidemiológica. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Oí como micro. Nada, listo. La razón de prevalencia sí es una medida epidemiológica, porque vamos a interpretar sobre un desenlace que es realmente de enfermedad, de individuo. Mientras que la razón de odds es un cálculo matemático, es algo estadístico que se usa para muchas cosas. Entonces, la razón de odds igual la utilizamos como una medida epidemiológica con la interpretación que le damos, pero van a tener connotaciones distintas. Acá, recordemos la fórmula de la razón del odds ratio. La de razón de prevalencia nos acordamos porque es igualita a la de riesgo relativo. Pero recordemos que la razón de odds es una multiplicación. Y que es una multiplicación que al fin y al cabo nos habla de posibilidades, u odds. Entonces, al fin y al cabo, cuando yo lo voy a interpretar, no es lo mismo.
Yo termino diciendo que son factores asociados, sí, claro, eso es igual, pero realmente los odds se leen distintos a las razones de prevalencia. No puedo decir que son iguales. Lo hemos estandarizado un poquito para que se pueda entender, pero tiene una explicación un poquito más compleja. Entonces, viendo eso, esta parte de acá, en cuanto a lo que es el valor numérico y el resultado final, es idéntico. Entonces, yo puedo decir que el OR y la razón de prevalencia no me deben dar cero, nunca, porque siempre debe haber un valor en las celdas. Si hay un valor de cero en las celdas, ya no lo voy a poder calcular, me va a dar 0 o 1, pues por la división por cero o la división de cero por un número. No se podría. Y si es una razón de prevalencia, es igual. Siempre tiene que haber una prevalencia en uno de los dos grupos. Algo, 1%, 0 punto algo por ciento, pero no cero. Porque cero implicaría que no hubo evento. Y si no hubo evento, de hecho, ¿para qué voy a comparar? No tendría sentido. Ahora, es igual que el RR también. Todas estas dos. Si ese valor me da menor a 1, yo voy a decir que lo que allá se llamaba factor protector, acá se llama factor asociado a disminución de la prevalencia. Sea RP o R, es lo mismo. Si da un número menor que 1, yo voy a decir que es un factor asociado a disminución de la prevalencia. Y si es un OR mayor a 1, voy a decir que es un factor asociado a aumento de la prevalencia. Pillen que aquí hay una cosa muy interesante. Y es que yo les digo que el OR no se lee como una razón de prevalencia. De hecho, no es así. Les voy a decir la forma correcta de leerlo para que lo entiendan y lo tengan en la mente y vean. Recuerden que los ORs son odds. Entonces, un OR realmente se debería leer como un factor, ¿cierto? Que aumenta la posibilidad de encontrar un enfermo que se haya expuesto. O si es un OR menor que 1, un factor que aumenta la posibilidad de encontrar un sano que se haya expuesto. Es diferente. Las razones de prevalencia sí se deberían interpretar así. Un factor asociado al aumento o disminución de la prevalencia. Sin embargo, de forma muy, digamos, estándar, lo utilizamos así, para que no genere tanto complicación en la interpretación. Pero si ustedes lo escuchan, son dos cosas bastante diferentes. Ahora, los ORs tienen un problema con respecto a las razones de prevalencia. Las razones de prevalencia, pues evidentemente evalúan otra cosa distinta a los ORs, pero usualmente van a dar unos valores dentro de unos márgenes más aceptables. Los ORs, como provienen de productos cruzados y odds, ellos realmente pueden dar valores muy grandes. Cuando hay eventos de una prevalencia muy alta en los expuestos, usualmente se va a inflar demasiado el OR. Entonces vamos a encontrar ORs de 40, 100, 200. Entonces les voy a mostrar que acá hay una tablita. Esa tablita que está ahí nos está diciendo como una especie de clasificación del OR, de acuerdo al valor que da. Creo que lo importante de eso es entender que si da menor que 1, el OR representa algún beneficio. La exposición, de alguna manera, da algún beneficio al individuo. En este caso, reduce la prevalencia. Menos chance de encontrarme un enfermo. Pero cuando da más que 1, es al contrario, aumenta la prevalencia y más chance de que haya un enfermo en esa población. ¿Qué pasa? Si logran ver la última línea, dice 2.6 y más. El OR puede ser una medida muy sesgada y puede ser tan sesgada que me da esos valores tan altos y al interpretarlo, sucede de hecho en los artículos que los autores mencionan que fue un OR súper bueno, súper genial, porque dio un valor muy alto. Y eso no es sino un artificio matemático que nos puede pasar a todos. Entonces cuando vean un OR por encima de 2.6, piensen que da lo mismo, que de 4, que de 10 o que de 20, porque realmente el OR tiende a superestimarse. Entonces, cuando se estima de esa manera, cuando lo calculamos, creemos que la asociación es súper grande y no tiene nada que ver, sencillamente que el valor dio eso. Entonces, de 2.6 para arriba es un riesgo bastante importante para el individuo. ¿Sí? Eso es un punto, digamos, un detalle muy fino que hay que tener con el OR para no tratar de generar la idea de que si nos da
muy grande, entre más grande nos dé, más riesgo hay. No, realmente no. Ya después de un punto en adelante, eso ya es como una exageración matemática. Esta medida que está acá es el riesgo atribuible en estudios de casos y controles. Ustedes vieron el riesgo atribuible en el tema pasado, pero acá la traigo solamente para hacerles una demostración de algunas variantes que vamos a ver de medidas. Vamos a ver porque se las pueden encontrar, pero no es lo común. Si ustedes miran la fórmula, ahí le restan al OR el valor de 1. ¿Cuál es la idea? La idea es tratar de generar una expresión en la que yo pueda convertir una posibilidad, que es un odds ratio, una razón de posibilidades, en una proporción. Y esa proporción sería el porcentaje de riesgo atribuible en estudios de casos y controles. Y básicamente nos diría lo mismo que el porcentaje de riesgo atribuible a la exposición. Es cuánto de la prevalencia depende de la exposición. Pero eso es un cálculo matemático, es un artilugio. Se utiliza para poder generar ese valor. ¿Lo usamos en epidemiología? Sí, claro, porque a veces nos es muy relevante y queremos recalcar la carga que tiene la exposición sobre la enfermedad. Pero es un artilugio, o sea, no es una cosa que se calcule de forma directa y teniendo tú la tabla 2x2, pues sencillamente tú puedes utilizar las razones de prevalencia y ya, y calcular a través de eso incluso. Entonces, es un poquito a veces tirado de los cabellos sacar esto, pero se lo van a encontrar. Válidos, sí, para el que lo quiere mostrar así, pero no es lo más común. Si lo encuentran, no se les genere de pronto mucha sorpresa, pero digamos que no es lo que más le prestamos atención. Ya entonces, en estos últimos ítems, el tamaño muestral de los estudios de casos y controles puede variar mucho, pero teniendo en cuenta que sean de base poblacional. Si yo trato de muestrear sobre una población amplia, probablemente me va a dar un número grande de casos. Pero las fórmulas para casos y controles contemplan un montón de situaciones en las que voy a encontrarme números de personas chiquitos. No van a ser demasiados casos. Miles no, nunca. Eso sería como muy tirado del cabello. Entonces, pueden ser números relativamente grandes, cientos de personas o menos. Pero pensar en miles, eso no es lo típico de un estudio de casos y controles. Ya es una exageración. ¿Qué pasa ahí? Que yo voy a estimar la población como lo he hecho con los otros estudios, a través de cualquier cosa, el error alfa, la potencia, promedio, no sé, pero lo más común va a ser el OR. Si usted tiene un OR estimado o que otro estudio ya calculó, utiliza el mismo R para ver cómo le va. Les decía que el otro semestre probablemente los pongan a calcular tamaños de muestra, lo que se los dije la sesión anterior. Si no se los dije, pues se los digo ahora. Se van a dar cuenta que utilizando EPIDAT les va a pedir algunos datos y uno de los datos puede ser el OR y con eso podemos hallar el tamaño de muestra. Pero tengamos en cuenta que lo más normal es que vayan a ser menos pacientes que en un estudio de cohorte. Eso sí, sí va a ser algo más común. ¿Qué aumenta el tamaño de la muestra de un estudio de casos y controles? Esto que vemos al final que se llama emparejamiento o apareamiento. Para yo poder ejecutar un estudio de casos y controles, debo tener un mínimo necesario de un control por cada caso. No se me puede salir de ese margen. Mínimo. Nunca puedo tener más casos que controles. De hecho, en la vida normal es más común que haya sanos que enfermos. Entonces yo puedo aumentar el tamaño de la muestra a punta de sanos, a punta de controles. Sobre todo cuando introduzco controles que tengan alguna variable de confusión. Porque entre más presente está la variable de confusión, más la puedo controlar. Necesito que la variable de confusión se manifieste para que en el análisis estadístico yo pueda separar y pueda diferenciar. Entonces, ese emparejamiento implica que por lo menos por cada caso hay un control, pero pueden haber más. Entonces, vamos a encontrarnos estudios de casos y controles con relación 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, respectivamente por cada caso, un control, o dos controles, o tres controles, o cuatro. Pero vamos a tener un problema y es el aumento del tamaño de la muestra, a veces exagerado y costoso. Entonces, a veces evitamos eso para no tener ese problema. Porque precisamente en este apartado, que es el de costo, me lo infla. Los estudios de casos y controles particularmente son estudios baratos, porque normalmente no tengo que aplicar pruebas diagnósticas, no son pruebas complejas.
pruebas costosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, van a ser más baratos. Pero ahí me gasto una plática siempre en las pruebas. El tamaño de la muestra, al ser más chiquito, va a hacer que también sea menos costoso. Los datos usualmente recolectados por encuestas se recogen muy fácil. Entonces, tampoco me demoro, ni me cuesta tanto. Entonces, yo puedo tratar de aumentar la potencia, como mencionaba, a partir de aumentar la muestra, pero me va a aumentar el costo. Entonces, muchas veces, o sencillamente es una relación 1 a 2, o en su defecto se dejan así quieticos, 1 a 1, para no tener que aumentar demasiado el precio del estudio. Van a demorar muy poquito estos estudios. Los estudios de casos y controles casi no se demoran nada. Lo más maluco es hacer las pruebas, porque tienes que hacerles pruebas diagnósticas si las hay para todos los individuos. Ahí se gasta un tiempo, tanto para los casos como posteriormente a los controles que escogí para esos casos. Y además voy a tener que tomar los datos, pero bueno, como trabajo en encuestas, probablemente no me demore tanto. ¿Qué va a pasar con los casos y controles? Los estudios de cohortes había que suspenderlos muchas veces porque no se formaban las cohortes, no tenía forma de escoger, de encontrar a toda esa gente que yo necesitaba. En los estudios de casos y controles, lo que me pasa muchas veces es que no tengo datos, porque yo constituyo a los grupos y luego cuando voy a buscar, por ejemplo, historias clínicas, no voy a encontrar la información que requiero. Entonces me toca cancelar el estudio. Esa es la importancia de hacer pruebas piloto, para saber antes de arrancar a estudiar si puedo encontrar lo que necesito. ¿Ves? Ese es el gran pecado de los casos y controles. Si no hay datos, tocó cerrarlo. No se pudo ni siquiera arrancar. O a veces andadito en camino, nos toca acabarlo porque muchos pacientes no tienen datos. Y en la parte ética, los estudios de casos y controles son muy relajados, no hay intervención. Si yo estudio casos que están enfermos, pues ya se enfermaron. O si estudio casos de personas muertas, ya murieron, entonces se consideran estudios sin riesgo, muchas veces, porque yo no tengo realmente nada de injerencia en lo que le pase o le pasó al individuo. Entonces, eso hace que sean relativamente fáciles de manejar en el tema de bioética. Pero como son retrospectivos, también tienen un plus, y es que esos datos ya quedaron guardados, o sea que las personas aún vivan aunque estén muertas. Entonces, si yo anonimizo los datos, los mantengo anónimos, yo sé que voy a superar el problema de que la información de la gente se sepa. Entonces, casi nunca me van a pedir consentimiento informado. Es muy raro que me pidan un consentimiento informado de casos que todavía estén vivos o controles vivos y me digan que los llame por teléfono, por ejemplo, para pedirles un consentimiento o vaya y les pida una firma. Eso es tremendamente raro. No es algo muy común, por tanto, son una muy buena aproximación después de los estudios descriptivos. ¿Tienen alguna duda, chicos, que quieran formular antes de finalizar la clase? Nada. Listo. Profe, el tema se acaba hoy. El de observacionales sí termina hoy. ¿Y La con siguiente, cuál seguiríamos? con estudios de intervención, que son experimentales y cuasi experimentales. La semana de más arriba son integrativos, metaanálisis y revisiones sistemáticas de la literatura. Las revisiones no son tan complejas, eso más bien es teórico. Los metaanálisis, entender los análisis de un metaanálisis, eso sí es más complejo. Muchos de los que ya lo han visto saben que el forest plot los puede enredar bastante. Esa parte es más delicada, pero el tema de revisión no es tan duro. Bueno, chicos, que tengan un muy buen fin de semana. Sigan trabajándole al trabajo de la actividad integrativa, al taller grupal, para que pues no los coja el tiempo. Y si tienen dudas, pues me van preguntando. Saludos en las casas y nos vemos en la siguiente sesión. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. A ustedes. Chao, profe. Chao. Chao, profe, muchas gracias y muchas gracias por las palabras de ahorita.